Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde las noticias explotan como petardos y los rumores vuelan más rápido que el pensamiento. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo de proporciones épicas, un notición que estoy segura, va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y va a incendiar las redes sociales. Sí, lo han leído bien en el título. Estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero ojo, no se trata de un rumor cualquiera, no se trata de una especulación sin fundamento. Esta noticia, amigos míos, tiene fecha y hora, 4 de junio de 2025. Y lo que les vamos a contar hoy, bueno, mejor agárrense a sus asientos, porque la cosa se pone explosiva. Pero antes de que entremos en materia y desvelemos todos los detalles jugosos de este notición, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no son parte de esta gran familia de fans del drama turco, ¿a qué están esperando? Corran, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí encontrarán las noticias más frescas, los rumores más calientes y los análisis más profundos de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que sin más dilación vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de debate y especulación desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en algunos países. La química entre ellos era innegable, la conexión que transmitían en pantalla era palpable, y por supuesto, los fans de todo el mundo se enamoraron de la pareja y empezaron a soñar con que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue un poco más complicada. Aunque ambos han negado repetidamente haber tenido una relación romántica, los rumores no han cesado y la esperanza de sus seguidores se ha mantenido viva a lo largo de los años. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos diferentes, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman se fue a Italia, donde ha seguido desarrollando su carrera actoral y se ha convertido en un verdadero ícono internacional. Demet Özdemir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, protagonizando numerosas series y películas que han sido un rotundo éxito. Incluso Demet contrajo matrimonio, aunque desafortunadamente, ese matrimonio llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque este 4 de junio de 2025. Redoble de tambores, por favor. Can Yaman y Demet Özdemir se casan. Sí, lo han oído bien. Después de años de rumores, especulaciones, negaciones y silencios, la pareja que enamoró al mundo entero con su química y su talento, ha decidido dar el gran paso y unir sus vidas para siempre. Sé que muchos de ustedes estarán en shock, que algunos no se lo creerán, y que otros estarán saltando de alegría en este mismo instante. Pero les aseguro que esta información es sólida, fiable y contrastada. Tenemos nuestras fuentes, tenemos nuestras conexiones, y sabemos lo que decimos. Pero ¿cómo ha ocurrido todo esto? ¿Cómo han pasado de negar cualquier relación a planear una boda por todo lo alto? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más fascinante. Según nuestras fuentes, Can y Demet han mantenido el contacto a lo largo de los años, a pesar de la distancia y de sus respectivas vidas profesionales. Aunque no se veían con frecuencia, siempre han estado presentes el uno para el otro, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando los éxitos. La llama del amor, aunque tenue, nunca se apagó. Y fue precisamente después de la separación de Demet, cuando Can decidió que era el momento de dar un paso al frente y luchar por lo que realmente quería. Viajó a Turquía, se reencontró con Demet, y le declaró su amor de una vez por todas. Al parecer, la reacción de Demet fue de incredulidad y sorpresa, pero también de profunda emoción. Después de una larga conversación, ambos se dieron cuenta de que el sentimiento era mutuo, de que el amor que habían negado durante tanto tiempo seguía vivo y latente en sus corazones. A partir de ese momento, todo fue como un torbellino. Decidieron mantener su relación en secreto durante un tiempo, para protegerse de la presión mediática y para poder disfrutar de su amor en la intimidad. Pero finalmente decidieron que era el momento de compartir su felicidad con el mundo y anunciaron su compromiso. La noticia, como pueden imaginar, causó un auténtico revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia con entusiasmo y les enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos. Y ahora aquí estamos, a pocos meses de la gran boda.
Según nuestras fuentes, la ceremonia será por todo lo alto, con una lista de invitados que incluirá a las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco e internacional. Se espera que la boda se celebre en un lugar emblemático de Estambul y que la fiesta dure hasta el amanecer. Por supuesto, estaremos atentos a todos los detalles para mantenerlos informados al minuto de todo lo que ocurra. Pero más allá de la boda y de la fiesta, lo que realmente importa es el amor que une a Can y Demet. Un amor que ha superado la distancia, el tiempo, los rumores y las adversidades. Un amor que ha demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. Un amor que nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y nosotros, como fans incondicionales de las telenovelas turcas, no podemos estar más felices de presenciar este final feliz. Y bien, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este notición tanto como nosotros hemos disfrutado compartiéndolo con ustedes. Recuerden que aquí en su canal favorito de Salseo Turco, siempre encontrarán las noticias más frescas, los rumores más calientes y los análisis más profundos de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. En resumen, hoy les hemos traído una noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir se casan el 4 de junio de 2025. Después de años de rumores y especulaciones, la pareja que nos enamoró en Erkencikus ha decidido unir sus vidas para siempre. Les hemos contado cómo surgió este amor, cómo lo mantuvieron en secreto y cómo decidieron dar el gran paso. Y también les hemos adelantado algunos detalles de la boda, que promete ser un evento espectacular. Quiero agradecerles de corazón por haber estado ahí, por habernos acompañado en este vídeo y por ser parte de esta gran familia de fans del drama turco. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trabajando día a día para traerles el mejor contenido posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan y compartir su alegría. No se corten y exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, entretenido o informativo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Así que ya saben, denle al like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Pero, esperen. La cosa no termina aquí. Porque la noticia de la boda de Can y Demet ha desatado una verdadera ola de reacciones, teorías y especulaciones que no podemos ignorar. Prepárense para sumergirse aún más profundo en este drama turco de la vida real. Primero, vamos a hablar de los detalles de la boda. Aunque ya les adelantamos que será un evento por todo lo alto, las fuentes cercanas a la pareja, y créanme, tenemos muchas, nos han revelado algunos detalles jugosísimos que no pueden perderse. Se rumorea que el lugar elegido para la ceremonia es el Raan Palace Kempinski, un palacio otomano de lujo ubicado a orillas del Bósforo, un escenario de ensueño digno de una reina y un rey del drama turco. Pero eso no es todo, la lista de invitados es una verdadera constelación de estrellas. Se espera la presencia de nombres como Can Tatlıtuğ y su esposa Başakdizer, Beren Saat, Azal Kaya, Burak Özçivit y Fariye Evcen, y por supuesto, todos los miembros del elenco de Erkencikus. Imagínense la alfombra roja, un desfile de glamour y elegancia turca que dejará a todos boquiabiertos. Y hablando de glamour, el vestido de novia de Demet es otro tema que está generando una gran expectación. Se dice que la actriz ha encargado un diseño exclusivo a un famoso diseñador turco, y que será un vestido de ensueño, con encaje, pedrería y una larga cola. Un verdadero derroche de romanticismo y sofisticación. Pero no todo es alegría y felicidad en este cuento de hadas turco. Como era de esperar, la noticia de la boda ha desatado una oleada de comentarios negativos y críticas en las redes sociales. Algunos detractores de la pareja aseguran que todo es una estrategia publicitaria para relanzar sus carreras, mientras que otros critican la diferencia de edad entre Can y Demet, él es unos años mayor que ella. Pero vamos, gente. ¿Acaso no merecen una oportunidad de ser felices? Además, la ex esposa de Demet también ha sido objeto de atención mediática. Muchos se preguntan cómo habrá tomado la noticia de la boda, y algunos incluso han especulado sobre la posibilidad de que asista al evento. Imagínense el drama.
Eso sí que sería un reality show digno de Netflix. Pero volviendo a los aspectos positivos, la boda de Can y Demet ha reavivado la esperanza de muchos fans de Erkencikus, que soñaban con ver a la pareja junta en la vida real. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, buenos deseos y muestras de cariño hacia los actores. Es como si un sueño se hiciera realidad. Y hablando de sueños, ¿qué podemos esperar del futuro de Can y Demet como pareja? ¿Seguirán trabajando juntos en proyectos televisivos? ¿Formarán una familia? ¿Se mudarán a Italia o seguirán viviendo en Turquía? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí sabemos es que Can y Demet son dos personas talentosas, carismáticas y muy queridas por el público. Han demostrado ser capaces de superar obstáculos y de luchar por lo que quieren. Y ahora han decidido unir sus vidas para siempre. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Pero como siempre les digo, mis queridos amantes del salseo turco, no crean todo lo que leen. Mantengan la mente abierta, investiguen por su cuenta y saquen sus propias conclusiones. Y sobre todo disfruten del drama. Porque al final del día, de eso se trata la vida, ¿no? Así que ahí lo tienen, la noticia de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir ampliada, analizada y diseccionada hasta el último detalle. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del salseo turco tanto como yo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, que le den al me gusta, y que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Además, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde encontrarán noticias exclusivas, fotos inéditas y mucho más sobre el mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Y por último, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia de fans del drama turco. Su pasión, su entusiasmo y su cariño son nuestra mayor motivación. Gracias por estar ahí. Así que ya saben, mis queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa. Adiós.